Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? El día de hoy seguiremos aprendiendo de Yeshua. El tema de hoy es, ¿Yeshua cumplió con todos los mandamientos de Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cumplió o no cumplió? Bien, según los sabios judíos, la Torá contiene 613 mandamientos que Dios dio a Moisés. Yeshua, él vivió, cumplió y enseñó únicamente las leyes que le correspondían. Y eso es lo que nos corresponde cumplirlas a nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la base de la vida humana. Todos debemos vivir y cumplir como Yeshua vivió y enseñó. Las leyes de vida son buenas e importantes. Imaginemos por un momento que no existieran normas de tránsito, que no hay leyes de tránsito. Todas las personas manejarían sus vehículos por donde quieran y eso se generaría un caos, un desorden total. De la misma manera, Dios conoce todo lo que creó. Dios conoce cómo funciona el universo. Dios conoce cómo funciona el mundo, cómo funcionamos nosotros, porque Él nos creó. Entonces, Él dejó instrucciones para que vivamos de manera correcta y ordenada delante de Él y de nuestros semejantes. Como mencioné anteriormente, Yeshua únicamente cumplió mandamientos que le correspondían. Hay mandamientos que no le correspondían. Por lo tanto, no fue necesario que los cumpliera. De igual manera, hay mandamientos que no nos corresponde a nosotros cumplirlos y hay mandamientos que sí. La pregunta es, ¿están vigentes? ¿Ustedes qué dicen? Sí están vigentes. Ustedes lo pueden leer en Mateo 5:18. El Señor dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. Hay mandamientos que son específicamente para las mujeres y que solo las mujeres debemos cumplirlas, como por ejemplo, cómo manejarse en su periodo menstrual. Eso lo podemos leer en Levítico 15:19. O cómo manejarse después de dar a luz. Eso lo podemos leer en Levítico 12:5. Hay mandamientos que son específicamente para hombres, que las mujeres no deben cumplirlos, como por ejemplo la circuncisión. Yeshua fue circuncidado al 8º día, como lo indica la Torá en Génesis 17:10. Y pueden leer en Lucas 2:21 que Yeshua fue circuncidado al 8º día. Hay mandamientos que son para los levitas, en cómo van a ministrar en el templo, qué es lo que deben de hacer y qué es lo que no deben de hacer. Eso lo podemos leer en Números 18 del 2 al 7. Hay mandamientos dentro de los levitas que son para los sumos sacerdotes, que solo ellos deben cumplirlos. Como por ejemplo, un sumo sacerdote no puede casarse con una mujer que no sea virgen. Eso lo podemos leer en Levítico 21 del 10 al 15. Hay mandamientos para los soldados que van a salir a la guerra. En tiempos que no hay guerra o personas que no van a ir a la guerra, esos mandamientos no tienen que cumplirlos. Eso lo pueden leerlo en Deuteronomio 20 del 1 al 9. Hay mandamientos que son para los jueces, que tienen que juzgar sin hacer acepción de personas, sin favorecer al que más tiene y sin beneficiar al que menos tiene, sino que tienen que hacer justicia de manera equilibrada. Ustedes lo pueden leer en Levítico 19:15. Hay algunas leyes, como por ejemplo las leyes que tienen que ver con el templo, que no están operativas. O también con aquellas fiestas bíblicas que son de peregrinación, que hay que celebrarlas en Jerusalén, pero no hay templo. Por lo tanto, esas leyes no se pueden cumplirlas. Eso podemos leerlo en Deuteronomio 16, 16, 17. Bien, entonces, las leyes de Dios son eternas.
Yeshua, el Mesías, vino a enseñar que ese pequeño grupo de mandamientos que nos corresponde vivir, debemos vivirlo desde la intención, no desde la acción, que son cosas muy diferentes. Por ejemplo, la Torá dice, no asesinarás o no matarás. Si vivimos ese mandamiento desde la acción, entonces podemos odiar a alguien, podemos tener rencor a alguien, podemos desearle la muerte a alguien. Pero si no le matamos, no transgredimos ese mandamiento. Eso es porque estoy pensando que el mandamiento es desde la acción. Si no lo mato, no transgredo la ley. Pero Yeshua vino a enseñar que los mandamientos de Dios tenemos que cumplirlos desde la intención. Por eso es que dice, oíste que fue dicho, o sea, que la Torá decía o dice, porque está escrito y es eterna, no matarás. Pero Yeshua dice, Yeshua estaba diciendo, esta es la manera correcta de guardar este mandamiento, que no haya enojo en tu corazón hacia tu hermano, que no haya rencor hacia tu hermano, que no haya ese deseo de hacerle mal, sino que tienes que perdonarlo de todo corazón. Esa es la manera correcta de guardar el mandamiento. Eso lo podemos leer en Mateo 5, 21, 22. Y Yeshua nos enseña que los mandamientos de Dios tenemos que vivirlo desde la intención del corazón, para no dar lugar a que llegue a la acción. Por eso lo pueden leer en Mateo 15, 19. Cumplámoslo desde el corazón, desde la intención. Y esa es la manera sencilla de vivir la Torá. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo mismo se menciona en Proverbios 4:23 cuando dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No estés maquinando, no estés pensando, no estés ahí cavilando, no, sino no lo permitas, cierra eso y empieza a perdonar a tu hermano, empieza a vivir la Torá desde la intención. La Torá debemos cumplirla como cuando Dios le dio a Moisés. Él dijo, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. Y Yeshua mismo lo repite cuando dice, lleven mi yugo, o sea, mis enseñanzas, que ligera es mi carga. Vivir la Torá, como Yeshua enseñó, es sencilla. Se puede en Yeshua, en sus enseñanzas, o sea, no con las cargas que pusieron, sino como Yeshua enseñó. Esto lo podemos leer en Deuteronomio 30:11 y Mateo 11:30 hablan de lo mismo, que sí es posible cumplirlo, porque no es superior a nosotros. Es importante no perder de vista a Yeshua. Él es el Mesías, Él es el modelo de vida. Nosotros tenemos que mirar a Él como Él anduvo. ¿Qué es lo que enseñó? A Él tenemos que dirigir nuestros ojos. Eso lo podemos leer en Hebreos 12:1, 2. Justamente refiriéndose a Yeshua, Moisés dice lo siguiente en Deuteronomio 18:15. Moisés dijo, Dios levantará un profeta como yo. A él oíd, a él oíd. Y Dios mismo lo dijo en Mateo 17:5. Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, a él oíd. Por lo tanto, de Yeshua debemos aprender, porque Él vino a enseñar a vivir la voluntad de Dios de manera sencilla y de manera posible, porque escrito está que es posible, no con las cargas.
como Dios enseñó, como Dios dio en su palabra. Bien, y únicamente a través de Yeshua podemos acercarnos a Dios como Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Como también lo menciona el apóstol Pablo, cuando dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua el Mesías. Eso lo podemos leer en Primera de Timoteo 2:5. Y el apóstol Juan dice, si alguno dice que le conoce, debe andar como él anduvo, debe aprender cómo Yeshua vivió y enseñó, ¿verdad? Eso lo podemos leer en Primera de Juan 2:6. La Biblia define pecado como transgredir un mandamiento de Dios. Por eso Dios dice en Romanos 3:23, todos pecamos y estamos alejados y destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos necesitamos de Yeshua. Bien, en Yeshua, el Mesías enviado por Dios, podemos acercarnos a Dios, siendo perdonados de nuestros pecados, para volver a empezar a vivir como lo indica Dios de acuerdo a las enseñanzas de Yeshua. Es por eso que menciona Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, a estas corrientes que vemos y que vamos a seguir viendo. Aquí está todo, aquí está todo. Esto no cambia. Van a venir corrientes, van a venir enseñanzas nuevas y muchas cosas que quizás nos van a confundir. Regresen a la palabra, porque aquí está todo. Bien, entonces no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la manera de renovar nuestra mente? A través de la palabra. Entonces yo les animo a regresar, empecemos a leer las bases, que es la Torá. Esa es la base de la vida humana. Bien, entonces yo espero que les haya servido esta enseñanza que no solamente les puede servir a ustedes, sino que también me sirve a mí porque yo también estoy aprendiendo de todas estas enseñanzas. Bien, que Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad.